Los seres humanos siempre tuvimos la necesidad de comunicarnos unos con otros. La transmisión de conceptos, tanto en forma virtual como verbal, es uno de los ejes de nuestro progreso. A lo largo de toda la historia fuimos empleando distintas técnicas de escritura y pintura para transmitir ideas. Si bien las herramientas fueron evolucionando, la esencia es siempre la misma: establecer un vínculo con nuestros semejantes. O sea, nosotros las personas, desde que somos personas, desde los inicios de la humanidad, siempre hemos tenido la necesidad de comunicar ideas al resto de nuestros semejantes. Al principio se comenzó con una forma de comunicación de ideas muy básica. El lenguaje era otro y en su mayoría la comunicación gráfica siempre estuvo presente de una forma mucho más simple. Es conocido lo típico de los hombres de las cavernas, de pintar dibujos en las paredes de las cuevas, ¿no es cierto? Eso tiene muchas cosas de real y tiene muchas cosas que ver con lo que nosotros hacemos, porque nosotros somos comunicadores, ¿no es cierto? Una persona contrata a un diseñador con la idea de que sintetice el mensaje que quiere dar y que lo transmita al resto de las personas. Eso fue evolucionando muchísimo de a poco, pero siempre la comunicación gráfica estuvo relacionada con el ser humano y su capacidad y necesidad de transmitir ideas. Después de las famosas pinturas en las paredes de las cavernas, hay muchos ejemplos más como jeroglíficos. Todo esto son diseños, aunque no parezca, que básicamente realizan lo mismo que nosotros tratamos de hacer hoy en día con esta profesión. Vamos a hablar un poquito del origen del diseño gráfico, de dónde nace. Incluso entre los profesionales hay un gran desconcierto al discernir entre el origen. No existe un consenso acerca de la fecha exacta en la que nació. Hay quienes entienden que comienza a identificarse como tal a finales del siglo XIX. También hay quienes encuentran su origen en las pinturas rupestres del Paleolítico y en el nacimiento del lenguaje escrito en el tercer milenio antes de Cristo. Bueno, esto es lo que le comentaba un poquito. La línea donde empieza el diseño y donde no había diseño es muy difusa, ¿no es cierto? No se sabe todavía con certeza cuándo se dio el primer diseño, pero hay quienes dicen que empezó con las primeras pinturas rupestres y hay otras personas que dicen que se consagró como tal a mediados del siglo XIX, por ejemplo. Hay otras personas que piensan que fue a mediados del siglo XX, con lo que tiene que ver con la revolución industrial. Pero lo cierto es que siempre estuvimos rodeados de diseños, aunque no sean parte del diseño gráfico como tal. La diversidad de opiniones responde a que unos consideran producto del diseño gráfico a toda manifestación gráfica y otros solamente a aquellas que surgen como resultado de la aplicación de un modelo de producción industrial. Es decir, aquellas manifestaciones visuales en que han sido proyectadas contemplando un cúmulo de necesidades de diversos tipos productivas, simbólicas, ergométricas y contextuales. Esto quiere decir que algunas personas piensan que el diseño es toda manifestación gráfica que una persona puede crear con la idea de transmitir una idea a otra persona, y hay quienes consideran el diseño como algo meramente del marketing y relacionado con lo que tiene que ver con vender, relacionado con lo que tiene que ver con que el otro compre lo que nosotros queremos. Pero ambas cosas me parece, si me permiten dar mi opinión personal, que están bien. Todo diseño es un diseño gráfico, pero es verdad que desde los últimos tiempos y sobre todo después de la revolución industrial se empezó a darle un contexto mucho más publicitario y con mucho más intención de vender, porque el mundo también lo pidió así. La gente necesita vender hoy en día, y donde más se da el tema del diseño es en la parte publicitaria.
Se considera que el diseño gráfico surge junto a nuestra parte del cerebro más moderna, el neocórtex. En los albores del Homo sapiens, las sociedades sapiens empiezan a ser más complejas, el desarrollo de herramientas es cada vez más especializado y junto al mismo nace la inquietud de comunicar, ya no solo con la voz y la expresión corporal. Bueno, se comienza el dibujo de iconografía, la expresión plástica, la escritura. Son todas cosas que, bueno, fueron surgiendo a lo largo de nuestra historia, pero siempre con la misma intención, comunicar. Al génesis del diseño lo podemos encontrar en las pinturas rupestres de hace 20.000, bueno, de 20.000 años antes de Cristo, hace 22.000 años aproximadamente. En las mismas se observan figuras representando animales y otros seres humanos, se estima con fines religiosos. Los egipcios elaboraron un avanzado sistema de escritura, los jeroglíficos. Pronto diseñaron también un soporte más resistente al paso del tiempo llamado papiro. Bueno, estas son todas cosas que van dándole un poquito más de forma a la comunicación humana. Llegando a la Edad Media se comienzan a prestar atención a las ornamentaciones y decoraciones, añadiendo atractivas misceláneas e ilustraciones a los textos principalmente religiosos. Había especial interés de la Iglesia en recibir y escribir Biblias llamativas para ayudar a difundir el mensaje religioso. Acá ya empieza otra cosa, es como un antes y un después en el sentido de que antes la escritura junto con el diseño solo tenía una finalidad comunicativa, mientras que acá ya se empieza a hablar de estética. O sea, el humano hace cosas con el mero fin de que queden lindas, de decorar, sin ningún fin, se podría decir, práctico a la comunicación. Hago un parate para preguntar si se escucha bien, se entiende. Sí, sí. Sí, sí, ¿Se escucha? se escucha bien. Perfecto. Bueno, Sí, se escucha. joya, vamos a seguir entonces. Bueno, un quiebre, un antes y un después muy importante en el tema del diseño y también en la humanidad en general es que en el año aproximadamente 1440 Johann Gutenberg diseña la imprenta, un artefacto capaz de reproducir textos e imágenes sobre un papel en escala masiva. Nace la industria de la imprenta moderna. Esto permitió lanzar un sinfín de productos impresos en todo el mundo. Se crean nuevos materiales, nuevas tintas, fuentes tipográficas de todo tipo y se crea una nueva profesión, el tipógrafo o cajista, un técnico especialista en maquetación, ajuste de textos que luego serían impresos por los impresores. Bueno, esto es, aunque no parezca, un hecho muy importante porque ayuda mucho a la masividad de lo que es el diseño, ayuda a que las cosas se puedan reproducir en grandes números, entonces las cosas de repente llegaban a un público mucho más amplio, teniendo mucho más impacto cada diseño, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo un diseño que lo vea una sola persona a un diseño del cual se hagan copias y bueno, lo pueda ver todo el mundo prácticamente. Una etapa decisiva en la concepción del diseño gráfico como profesión actual fue durante la Revolución Industrial. Con el surgimiento de una industria mecanizada se desarrollan la economía y los mercados. Los campesinos se desplazan a las ciudades para trabajar en las fábricas y aparecen zonas comerciales. La competencia para vender a las masas los nuevos productos elaborados es así como se desarrolla la técnica publicitaria, que se ocupa de enviar a los posibles consumidores información acerca de las nuevas mercancías. Esto provocó la necesidad comercial de un profesional con los conocimientos necesarios para manejar de manera correcta diversos elementos visuales, formas, textos, tipografías, tonos, ilustraciones, fotografías, debían ser orquestadas coherentemente para comunicar masivamente ideas puntuales a los posibles consumidores. Es entonces que aparecen los primeros diseñadores gráficos y la comunicación publicitaria cobra gran fuerza. Bueno, esto también es decisivo, como dice acá, es lo que les decía antes, la revolución industrial hizo que el diseño se consagre como tal y cambió un poco por ahí la finalidad del diseño. Se produjo principalmente porque la gente lo necesitaba vender, necesitaba hacer llegar a otros
sus productos y hacer llegar a otros la idea de que los productos estaban disponibles. Entonces, bueno, se desarrolla esto que es la técnica publicitaria, que es un conjunto de ideas que se ocupan para poder transmitirle a la mayoría de personas, o sea, a la mayor cantidad de personas nuestro mensaje. A finales del siglo XX comienza la era digital. Las computadoras, al principio muy costosas, se vuelven productos cada vez más y más masivos. Esto y el uso de programas especiales permitió que el diseño gráfico pueda ser realizado de manera digital, empujando los límites visuales más lejos y redefiniendo toda profesión. Los diseñadores deben readaptarse a las nuevas tecnologías. Bueno, esto lo que dice acá es básicamente que para finales del siglo XX, para ya la cercanía con nuestra época, el hecho de la invención de las computadoras y también el hecho de que se vuelva algo cada vez más común entre todas las personas, cambió totalmente el diseño. El internet cambió totalmente el hecho de que un producto pueda ser comercializado a cualquier parte del mundo y que un diseño, una publicidad pueda compartirse desde Argentina, si se quiere, hasta China en segundos nada más. Y bueno, esto es uno de los cambios más importantes de la última época. Es una de las cosas que más cambiaron al diseño, yo creo que desde la escritura prácticamente. Con las computadoras los tiempos de producción se aceleran, pero también al multiplicarse los medios y los formatos crece la demanda de diseño gráfico. O sea, si bien los diseños se pueden hacer en mucho menos tiempo que en papel, también se multiplican los diseñadores, por lo que hay más competencia, se podría decir. Internet es el último de los desafíos hasta el día de hoy. La interacción de animaciones, contenidos multimedia con textos y aplicaciones online abre nuevos caminos y propone nuevos desafíos. Hoy en día son comunes híbridos, diseñadores gráficos multimedia que tienen la capacidad de manejar video y contenidos interactivos. Bueno, esto es básicamente lo que dice acá. Los diseñadores deben readaptarse a las nuevas tecnologías, porque básicamente hoy en día el diseño ya no es más lo que era antes, de que sea un concepto tan relacionado con el dibujo, y por ahí se volvió algo un poco más relacionado con los videos, con el audio también, ¿por qué no? Y bueno, se cambió mucho la forma en la que los diseñadores pueden presentar los proyectos, ¿no es cierto? Y los productos. O sea, se puede seguir con la idea tradicional de antes, pero hoy ya hay muchas más herramientas que por ahí hacen no solo más fácil de entender para la otra persona, sino que también hacen un poco más entretenido y dan mucho más juego en estas cosas. Por ahí el que tiene idea de dedicarse a esto va a tener que vivir con la idea de que, bueno, siempre se sigue estudiando en el diseño, y por ahí está bueno no solo quedarse con la parte de imagen, que es lo que nosotros vamos a trabajar en su mayoría en el curso, sino que también está bueno meterse con muchos otros software que te permiten hacer muchas más cosas. Por ahí tenés más oportunidades laborales, por decirlo así. El propósito del diseño. El diseño tiene como propósito comunicar de manera efectiva y correcta los mensajes que queremos transmitir. Por eso la simplicidad toma un rol fundamental. Bueno, esto es algo muy importante, aunque no parezca, por eso lo estoy comentando desde el principio del curso. La comunicación efectiva es básicamente que nosotros hagamos llegar a la persona que queremos transmitirle, el receptor, solamente lo que le queremos transmitir, no otra cosa, que el mensaje no se vea enturbiado, por así decirlo, por elementos externos. Muchas veces hemos escuchado o leído que menos es más. Esto quiere decir que un buen diseño sintetiza lo complejo, de forma que sea fácil para un usuario
En todo diseño, ya sea un logotipo o una web que es sencilla, fácil y agradable para el usuario, hay un proceso muy complejo en donde intervienen los diseñadores. Bueno, esto quiere decir un poco lo que ya les explicaba recién, que lo ideal para una comunicación efectiva es sintetizar lo complejo, hacer de algo que tiene muchas ideas algo más simple, algo que sea de fácil lectura para la persona que lo está leyendo, ¿no es cierto? Y bueno, como dice acá, en todo diseño, ya sea un logotipo o una web que es sencilla, fácil y agradable para el usuario, hay un proceso muy complejo en donde intervienen los diseñadores. Nosotros por ahí somos los encargados de agarrar todo lo que nos transmite la persona que nos contrata o las personas que nos piden que le hagamos el diseño y sintetizarlo en algo, en pocas palabras o en una sola imagen o en un solo logo. Por ahí esto, acá hice una imagen, un logotipo, una web, pero bueno, es para todo lo que hacemos los diseñadores en realidad, no solo para esto. Bueno, por ejemplo, en el caso de un logotipo, lo ideal sería que no tenga 1000 cositas del logotipo, que sea algo minimalista, que sintetice bien el mensaje que se le quiere transmitir. Si la empresa, por ejemplo, es de pizzas, no es lo ideal poner muchos elementos, sino más que una porción de pizza, por poner un ejemplo, si me permiten decirlo con mis palabras, ¿no? La función principal del diseño gráfico es transmitir una información determinada por medio de composiciones gráficas que se hacen llegar al público destinatario a través de diferentes soportes como folletos, carteles, trípticos. O sea, la función del diseño es agarrar la información y por los medios gráficos de los que nosotros queremos hacer uso, por los medios que tenemos disponibles, hacerle llegar al receptor la idea que tenemos nosotros para transmitir. El diseño gráfico no significa crear un dibujo, una imagen, una ilustración o una fotografía. Para poder comunicar visualmente un mensaje de forma efectiva, el diseñador debe conocer a fondo los diferentes recursos gráficos a su disposición y tener la imaginación, la experiencia, el buen gusto y sentido común necesarios para combinarlos de forma adecuada. Toda obra de comunicación visual nace de la necesidad de transmitir un mensaje específico. O sea, sin un mensaje previo no hay diseño, digamos. Desde el primer diseño que se hizo, desde el primer humano pintando en una caverna, siempre lo que estuvo detrás es la idea de transmitir algo. Sin eso básicamente no habría habido ni siquiera una pintura rupestre, ni siquiera un jeroglífico, ni tampoco los diseños que estamos acostumbrados a ver hoy en día. Un diseñador no es un creador de formas, sino un creador de comunicaciones. Un profesional que mediante un método específico que es el diseño, construye mensajes en medios visuales. Bueno, vamos a hablar un poquito de la comunicación efectiva, que es lo que les decía antes. Si siguen la lectura en un par de párrafos arriba, que tiene que ver con solamente comunicar lo que nosotros queremos comunicar y tratar de que no se ensucie tanto el mensaje con elementos externos o elementos que nosotros mismos estamos poniendo en el gráfico y que por ahí nosotros pensamos que pueden quedar bien, pero más allá de lo estético, por ahí dificultan un poco la lectura de la información y dificultan de esa forma que el mensaje llegue del emisor hacia el receptor. La comunicación efectiva se caracteriza por transmitir un mensaje de manera que cumpla con los objetivos esperados por el emisor hacia el receptor. O sea, que cumpla lo que el emisor, que es quien va a dar el mensaje, que cumpla con lo que él quiera transmitir hacia el receptor. También se caracteriza por resolver el problema de la interpretación que le dan los interlocutores al mensaje. Bueno, varios son los problemas que pueden llegar relacionados con la interpretación de los interlocutores. Muchas veces son, bueno, por nuestra culpa, por no saber sintetizar bien las cosas y ponerlas
pocas palabras o en pocas imágenes para que se entienda. Pero bueno, a veces el mensaje de por sí es confuso, así que bueno, hay que tratar de evitar lo mayor posible eh, las varias interpretaciones que se le puedan dar. Tiene que tener una sola interpretación. Para que una comunicación sea efectiva, los interlocutores deben buscar la comprensión uno del otro a través de la elaboración de un mensaje claro, preciso y breve. Esto significa que el mensaje debe ser de fácil comprensión, que exprese objetivamente lo que se quiere decir y que exprese únicamente lo que se quiere decir o lo intencionado. Esto quiere decir de fácil comprensión, que no sea un mensaje complicado, que sea algo sintetizado, que exprese objetivamente lo que se quiere decir, es que no tenga dobles intenciones el mensaje, que no sea algo que se pueda leer de diferentes maneras, o sea, que sea algo que vaya en un sentido y que solo exprese lo que se quiere decir. Y expresarlo únicamente lo intencionado, bueno, quiere decir que además de que se exprese lo que se quiere decir, es que solo se exprese eso, que se exprese lo que el emisor está buscando hacia el receptor y no otras cosas que por ahí puedan llegar a ayudar a que el mensaje se interprete de forma errónea o que se le den varias interpretaciones. La comunicación efectiva es aquella en la que el emisor y el receptor comunican un mensaje de forma equivalente. O sea, comunicación efectiva es la comunicación en la que el mensaje sale del emisor y llega al receptor de la misma manera, que el mensaje es el mismo. Así el mensaje es transmitido de forma exitosa. El receptor comprende el significado y la intención del mensaje emitido. O sea que el receptor entiende lo que el emisor quiere decir y que la intención del mensaje es la misma que salió de la persona que lo dice. Para lograr que la comunicación resulte efectiva, es muy importante que el emisor sepa con claridad lo que quiere transmitir. O sea, antes de crear cualquier diseño, lo primero que hay que sentarse a pensar es qué es lo que queremos transmitir. Bueno, hay varios ejemplos con esto, pero yo después les voy a buscar algunos, pero la idea es básicamente que saber con claridad lo que queremos transmitir en el mensaje que vamos a hacer y que esté al tanto de las cualidades de la persona o personas que se lo quiera enviar para así formular el mensaje de forma más acertada posible. O sea, no es lo mismo intentar transmitir un mensaje a un grupo de chicos que a un grupo de gente grande, de adultos. Es por eso que bueno, por ahí nace la segmentación un poquito del mercado y la segmentación un poco de los receptores. Vamos a hablar un poquito de algunos conceptos que tienen que ver en la comunicación, que participan en ella. Dentro de la comunicación efectiva, como en cualquier tipo de comunicación, existen ciertos elementos que la componen. Algunos de estos elementos son el emisor, como les contaba recién, son la o las personas que producen y envían el mensaje. O sea, si yo soy el dueño de un bar y quiero que la gente de Cargañía sepa que mi bar está funcionando en tal lugar y va a funcionar a tal hora, y yo estoy haciendo una publicidad para que la gente lo escuche, yo soy el receptor, juego el papel el emisor, juego el papel del emisor en la conversación, en la comunicación, soy quien da el mensaje, quien envía el mensaje. Por el contrario, el receptor es la o las personas que reciben e interpretan el mensaje. Esto es importante porque no solo van a recibir el mensaje, sino que también lo van a interiorizar en sus cabezas, lo van a interpretar. El canal es el medio físico a través del cual se transmite el mensaje, que va desde el emisor hacia el receptor. O sea, en este momento el mensaje que yo le estoy dando, que es esta clase de diseño, el canal por el que lo estamos haciendo es, bueno, básicamente Google Meet, por ejemplo, pero si yo hago una publicidad gráfica y sale en el diario, el canal va a ser el diario. Si la publicidad sale en un folleto, el canal es justamente el folleto.
El mensaje es el objeto que se comunica. Es formulado y enviado por el emisor y recibido e interpretado por el receptor. O sea, el mensaje es lo que se dice, es lo que se quiere comunicar. Y por el contrario, el ruido se le llama en comunicación a cualquier tipo de interferencia que afecta a cualquiera de los elementos que intervienen con la comunicación y que por lo tanto terminan afectándola. O sea, es cualquier tipo de interferencia que afecta a los elementos que intervienen en la comunicación y por lo tanto termina afectándola. Cuando se produce un ruido o varios, la comunicación no resulta efectiva. Bueno, estamos hablando de ruido, por ahí es algo, una cualidad que se le asocia siempre al sonido, pero en este caso puede ser interpretada también en la imagen. Por ejemplo, lo que dice acá abajo. Si colocamos imágenes con el único objetivo de decorar, estaremos introduciendo ruido que puede hacer más confusa la idea. O sea, si nosotros creamos una imagen y tiene 200 loguitos alrededor, por ahí se pierde un poco lo que se quiere decir, o por lo menos mínimamente es mucho más confuso de leer, es mucho más difícil de sintetizar para el receptor la idea, ¿no es cierto?, principal del diseño. Entonces vamos de vuelta. El emisor es quien envía el mensaje, el receptor el que lo recibe. El canal es por donde se envía el mensaje y el ruido es cualquier interferencia que afecte a la lectura de ese mensaje. Bien chicos, hasta acá se entiende todo. ¿Alguna duda? Sí, se entiende. Bien, joya. Por ahí esta clase va a ser una de las más teóricas en todo lo que tiene que ver con el curso. No todas las clases van a ser así tan teóricas, pero bueno, por ahí vamos a ir tocando diferentes temas relacionados no tanto con la historia. Creo que esto ya va a ser una clase y ya lo vamos a ir dejando atrás, y en la próxima ya nos vamos a ir a más conceptos propiamente del diseño gráfico.